Continuando con el tutorial, ahora vamos a ver las principales luces que tiene Unity en Universal Render Pipeline y vamos a analizar cada una de sus propiedades. Pero antes de comenzar con el video, ¿por qué no le das una oportunidad a mi videojuego Round Trip? Round Trip es un videojuego de plataformas 3D con unos graficazos geniales, donde tendrás que ser muy hábil con tus movimientos para completar cada uno de los desafíos en el juego. Cada nivel va a poner a prueba tu destreza y la mecánica va a variar en cada mundo, por lo que nunca vas a sentir que el juego se vuelve monótono. Dejo el link de Steam en la descripción del video y sin más por el momento, vamos a comenzar con el video. La primera que vamos a ver en este video será la luz direccional. La luz direccional es el sol dentro de nuestra escena y es la luz que tenemos actualmente en el ejemplo, ¿ok? Entonces aquí tenemos una luz direccional que es un game object con dos componentes principales: el transform, que nos dice la posición en el mapa, que para este tipo de luz no afecta en absoluto la posición. Tenemos una rotación, la cual sí afecta, pues si yo roto el objeto, pues prácticamente estamos proyectando las sombras en el sentido opuesto, ¿ok? Y luego tenemos la escala, que tampoco afecta. Voy a dejarlo como estaba porque me gustaba el ángulo original. Y aquí tenemos en el componente light, que es tal cual mi luz, una serie de propiedades. En general tenemos el tipo. El tipo es tal cual la luz que estamos utilizando. Tenemos 4 tipos en Unity: la spot, la direccional, la puntual y la de área. Vamos a dejarlo así como está. En modo tenemos 3 modos, que es tiempo real, es decir que si se mueve esta luz, pues estas sombras se van a proyectar de forma dinámica. Tenemos el modo mixto, que en un momento lo voy a explicar, y tenemos el modo baked. El modo baked, si se fijan, cuando yo lo selecciono, prácticamente se apaga la luz. ¿Esto por qué pasa? Este modo prácticamente es precalculado. Si habrán escuchado, o bueno, en estos últimos años se ha puesto muy de moda el término Ray Tracing, que es la tecnología que tiene Nvidia para generar iluminación y ciertos efectos de renderizado en tiempo real utilizando esas técnicas de Ray Tracing. En videojuegos realmente tenemos mucho tiempo usándolo, pero de manera estática, o sea, que yo esta luz utilizaría Ray Tracing, pero no se aplica en tiempo real, sino que se calcula para generar una luz realista, pero solo hacia los objetos que van a permanecer siempre estáticos en nuestra escena. En un momento lo voy a explicar más a detalle. Ok, vámonos a Window, vámonos a Rendering y seleccionamos la pestaña de Lighting, ok. Vamos a ponerla junto al inspector y aquí tenemos un botón con las opciones de escena. Aquí tenemos un asset que tenemos siempre a un lado de nuestra escena, y este asset prácticamente guarda toda esta configuración de iluminación para nuestro nivel. Aquí tenemos una serie de opciones, como por ejemplo la iluminación en tiempo real, la iluminación global en precomputarizada o prehorneada, bueno, no sé cómo se puede traducir, pero bueno, ahí está la explicación. Y tenemos opciones en Light Mapping. Light Mapping es un programa que nos permite crear o calcular la iluminación de la escena de forma estática, y para ello tenemos dos algoritmos: Enlighten, que es una tecnología de terceros que creo que adquirió Unity hace poco, y tenemos la que se llama Progressive CPU y GPU. Estas dos son lo mismo, pero la diferencia es que en este caso el procesador es el que hace los cálculos y en el otro la tarjeta de video. Cuando tienen una tarjeta de video muy potente, o bueno, al menos una de gama media, pues podemos utilizarla para trabajar y será mucho más rápido construir la iluminación. Como ya tengo una 3060, pues voy a utilizar esta opción, y aquí vamos a ver una serie de opciones que les voy a explicar. Tenemos aquí la cantidad de muestras o rayos directos, los indirectos y los de entorno. Esto realmente no tiene gran ciencia, ¿no? Simplemente podemos establecer esta propiedad, y mientras menos pongamos tendremos una iluminación un poco menos precisa, pero
vamos a tardar menos tiempo calculando la iluminación. También tenemos los rebotes, que en este caso lo tenemos configurado 2, creo que está bien. En el filtrado pues tenemos los denoisers, que son herramientas que reducen el ruido en el render. Esto se nota, o bueno, los que conozcan de Blender, Maya y software de modelado, pues sabrán más o menos a lo que me refiero. No me voy a detener mucho explicando esto, así que vamos a simplemente seleccionar cualquiera de estas opciones. En este caso voy a usar Open Image Denoise, pues es la más compatible. Más abajo tenemos la resolución de los light maps. Cuando yo calculo la iluminación en la escena, esto lo voy a explicar de una vez, vamos a proyectar rayos desde este ángulo que tiene la luz del sol y van a rebotar y van a generar como unos mapas de textura. Estos mapas de textura van a ser unas texturas planas que se van a aplicar sobre nuestros objetos estáticos para iluminarlos de forma artificial. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que pues va a ser una iluminación falsa, pero se va a ver muy bien y le va a dar una vista muy buena al juego sin consumir recursos, pues no la tiene que calcular ni tiene que calcular las sombras el GPU en todo momento. ¿Ok? Entonces, esta resolución, pues básicamente, mientras más grande sea este número, vamos a tener que utilizar más mapas de textura y por lo tanto nuestra aplicación va a pesar más. Entonces yo recomiendo reducir este valor a 20 o incluso puede ser a 10. Vamos a dejarlo en 20 para esta escena que es pequeña. Luego tenemos el tamaño de los mapas de textura. Para evitar generar tantos, recomiendo trabajar con 512 en adelante. 1024 por defecto creo que está bien. En la compresión del mapa pues le voy a dejar configurado como alta calidad. Y aquí podemos calcular también la oclusión ambiental en ese mapa. Podemos seleccionarlo o deseleccionarlo. De momento lo voy a deseleccionar para ver la diferencia. Y finalmente pues tenemos la intensidad de la luz indirecta. Esto es para que cuando la luz del sol traspase estas puertas y estas ventanas, el interior se ilumine un poco más o un poco menos. Vamos a dejarlo en 1 para ver más adelante la diferencia. ¿Ok? Voy a desactivar siempre esta opción de Auto Generate porque es muy molesta cuando estamos generando la iluminación en estos juegos. Si yo dejo esta opción y tengo una escena grande, puede tardar minutos con cada movimiento, por pequeño que sea, en cada elemento de esta escena. Entonces lo voy a desactivar, voy a guardar cambios y voy a seleccionar en el inspector todos los objetos que tenemos aquí. Estos objetos los vamos a marcar como estáticos y una vez que los marco como estáticos, en el componente Mesh Renderer tenemos una serie de propiedades. En Lighting tenemos que pueden recibir sombras. Aquí es importante que esté marcada esta opción que dice contribuir a la iluminación global. ¿Ok? Esta básicamente nos va a permitir que nuestra luz pues genere esos mapas, ¿no? Que tome estos objetos en cuenta para generar los mapas. También en el terreno lo voy a marcar. ¿Ok? Y en el mapa tenemos, por ejemplo, otras propiedades como por ejemplo la escala, que es muy importante y nos va a ayudar muchísimo a optimizar más adelante. De hecho vamos a hacer una construcción de la iluminación de la escena y vamos a ver ahorita la diferencia. ¿Ok? Voy a dejar esta escala en 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo haga clic en Generate Lighting, voy a dejar que trabaje la tarjeta de video y va a empezar a generar la iluminación de la escena. Vamos a darle un momentito para que termine. Ajá, y como vemos aquí, está trabajando el algoritmo, está empezando a aplicar iluminación a ciertas zonas del terreno. Voy a pausar un momento el video para reanudarlo en cuanto termine de hacer este proceso. Listo, la iluminación tardó pues alrededor de 1 minuto, aunque no sé por qué aquí dice que tardó menos de como 2 segundos, pero bueno. Aquí como podrán ver tenemos que el peso de los mapas de textura son 5.3 megas, los cuales son dos mapas de 1024 por 1024. Si vamos a la parte de Bake Light Maps podemos ver las texturas que estamos utilizando. ¿Ok?
En estas texturas pues básicamente tiene información de las UVs de los objetos que están proyectando o que están siendo afectados por los light maps, y como tal la imagen pues es el light map, ¿no? Aquí no hay mucho más que tocar o ver, así que vamos a continuar. Ok, voy a seleccionando el plano, me voy otra vez al inspector y voy a reducir la escala a 0.1, ok. Guardo los cambios y voy a hacer clic en Generate Lighting otra vez. Y con esto vamos a ver que vamos a optimizar bastante en el peso de los mapas de textura. Y que a su vez va a tardar mucho menos la escena en construir la iluminación. De hecho esta vez no tuve que hacer corte, pues tardó muchísimo menos, ¿ok? Y si se fijan, bastó con un solo mapa de texturas para tener la iluminación de toda la escena, ¿ok? Ya que tenemos toda la configuración de la iluminación establecida, vamos a configurar estos objetos, ¿ok? Como podrán ver, aquí la iluminación tiene muchos errores, pues hay bastantes motas y huecos en la iluminación. Entonces vamos a hacer una cosita. Aquí en cada uno de los objetos tenemos que los objetos tienen un overlapping en las UVs. Entonces aquí lo que recomiendan es que ajustemos todo esto en el importador de las mallas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar a la sección de los modelos 3D. Ok. Que es este FBX. Y vamos a hacer clic en la casilla Generate Lightmap UVs. UVS o como le llamen. Vamos a simplemente hacer clic en esta casilla. Presionamos aplicar. Nuevamente vamos a construir la iluminación de la escena. Para ello nos vamos a ir a Lighting y vamos a hacer clic en Generate Lighting. Vamos a esperar un momento a que esto termine. Una vez que termina tenemos ya una iluminación mucho más precisa, ¿ok? Ya tenemos los mapas. Y como pueden ver tenemos nuestra luz de tipo direccional. Ok, entonces voy a generar un nuevo objeto para que se vea mejor cómo funciona el modo Baked. Voy a hacer clic derecho, 3D Object, y voy a agregar un cubo. Accidentalmente cambié el nombre, no importa. Si se fijan, el cubo no se ve afectado en ningún momento por la iluminación. ¿Por qué? Porque no está marcado como un objeto estático. Un objeto no estático puede ser el jugador, la cámara, los NPCs, enemigos y cualquier objeto que tenga movimiento en nuestro nivel. Entonces, esta luz nunca va a afectar a estos objetos puesto que está en modo Vect, y en modo tiempo real sí los va a afectar, pero no va a construir una iluminación precisa y bien hecha como lo hace el modo Vect. Entonces vamos a utilizar el modo mixto para que lo haga de las dos formas. Ok, vámonos a... lo vamos a dejar en mixto de momento y voy a explicar las otras propiedades que tiene esta luz de tipo direccional. Tenemos el color. El color puede ser de varios tipos. De hecho creo que más bien sí voy a construir nuevamente la iluminación de la escena para que podamos ver cómo cambia la luz con todas estas propiedades. Ok, entonces vamos a hacer clic y volvemos. Listo. Ya cuando terminamos podemos ver lo mejor de ambos mundos. Ok, con la luz en tiempo real tenemos proyecciones de sombras mucho más duras y a la vez precisas, pero con la luz en modo Vect tenemos más rebotes y mejor iluminación en interiores. Ok, entonces teniendo así nuestra luz, vamos al inspector y vamos a seleccionar cualquier color y vamos a ver que nuestra luz responde, ¿no? Con cada color que seleccionamos.
En la opción de color también tenemos el filtro y temperatura. Esta opción es nueva y es exclusiva de Universal Render Pipeline y High Definition Render Pipeline. Pues Unity Standard no contiene esta opción, o al menos no versiones anteriores del motor, donde actualmente yo trabajo con la 2021. Ok, una vez dicho esto, tenemos el filtro y temperatura. Tenemos el filtro y la temperatura, pues básicamente es la... ¿cómo decirlo? Si la luz es más cálida o más fría. Podemos utilizar estas dos propiedades para darle una mejor apariencia, o simplemente podemos seleccionar color. O sea, realmente no hay mucha diferencia. Si se fijan, voy a dejarlo en filtro y temperatura. Lo voy a poner en blanco y voy a alterar únicamente la temperatura de la luz aquí. Luego tenemos la intensidad, que a fin de cuentas es el brillo. Mientras más aumento esto, más brillo tiene la escena. Y si lo reduzco y lo dejo en 0, pues prácticamente estoy apagando la luz, ¿ok? Lo voy a dejar en 1 como estaba. Luego tenemos el multiplicador indirecto, que es como que en el modo Bake pues es el que me permite darle más como que hacer una iluminación indirecta un poco más intensa. Luego tenemos el rendering mode, que es, tenemos 3 opciones: auto, important y not important. Cuando tenemos muchas luces, de hecho esto pasa mucho con las luces de tipo punto, pasa que cuando no están, cuando están en automático, si tenemos muchas, hay veces que la luz no está digamos, el objeto no genera luz, no emite luz, y por tanto perdemos ciertas luces en nuestra escena y debemos de marcarlas como important para que no se pierdan. ¿Por qué Unity necesita el modo auto? Porque hay veces que tenemos tantas luces que necesita eliminar unas cuantas para mantener el rendimiento, bueno, para mantener una buena tasa de FPS. ¿Ok? Aquí abajo tenemos la Cooling Mask, que es básicamente las capas a las que afectan las luces. Actualmente lo tengo afectando a todo, lo vamos a dejar así. Y tenemos dos tipos de sombras. Las sombras suaves, que son estas que tenemos aquí, donde los bordes están algo difuminados. Y tenemos las sombras que son más duras. Vamos a seleccionar la otra opción. Esperamos a que compile el shader. Y como pueden ver, la sombra es una perfecta proyección del objeto, lo cual no es muy realista y no recomiendo usarlos salvo en ciertos casos. También tenemos la opción de no shadows, cuando queremos que una luz traspase ciertas paredes o que no genere tanta sombra. De momento lo voy a dejar en soft shadows y vamos a explicar un pequeño fenómeno que pasa con las sombras. Si yo pego mi cubo al piso, vemos que independientemente de si toca o atraviesa el suelo, la sombra en la esquina, digamos desde la esquina, no se proyecta. Esto es por un tema que tienen todos los motores de videojuegos. Es un pequeño como una imperfección, ¿no? Y una manera de arreglarla un poquito es seleccionando la luz. Vamos a seleccionarla nuevamente. Y en la última opción de sombras en tiempo real tenemos los vías. La fuerza pues básicamente es la fuerza de la sombra. Podemos reducirla. Si la ponemos en 0 pues básicamente ya no tenemos sombra. Y el near plane pues básicamente es como esa distancia, o es que en este momento pues no tiene mucha relevancia. Ok, lo voy a dejar como estaba. Pero normalmente con el near plane podemos modificar un poquito la proyección de la sombra. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a pasar a ver el segundo tipo de luz. Voy a guardar mis cambios, voy a hacer clic derecho, me voy a light y voy a agregar una luz de tipo punto. ¿Ok? Esta luz pues comparte en el componente light. Aquí tenemos el tipo punto, el modo en tiempo real, vamos a dejarlo así en tiempo real como está. Tenemos las mismas opciones que en la luz direccional de color e intensidad y el multiplicador indirecto, pero
Ahora sumamos otra propiedad que es el rango. El rango es básicamente la distancia de actuación de esta luz. Si yo lo aumento mucho, la luz en teoría podría afectar todo lo que esté dentro de esta esfera. Pero esto tiene que ir de la mano con la intensidad, pues si la intensidad no es suficiente no va a afectar a las regiones más lejanas, como pueden ver. Entonces siempre tienen que manejar estas opciones pues con hasta cierto punto cuidado. Ok, tenemos las mismas opciones de render mode, el cooling mask, y si queremos que esto genere o no sombras, le voy a dejar sombras suaves. Pero a diferencia de la luz direccional, aquí tenemos otra opción más. Aquí en estas luces, como estas impactan en el performance, tenemos una serie de opciones de resolución para las sombras que generan estas luces. Aquí podemos jugar con este valor a manera de optimizar más o menos nuestra escena. Voy a guardar mis cambios y vamos a ver otra luz que nos hace falta. Esta es la de tipo spot, o que es una luz con forma de cono, que es la que simula muchos tipos de lámparas. Como pueden ver, esta luz solamente afecta dentro de este cono. Ok, vamos a ver las propiedades. En el componente light tenemos las dos mismas propiedades que las otras luces. Tenemos aquí el ángulo. Si yo abro el ángulo, pues básicamente estamos iluminando en mayor bueno, en un ángulo más de mayor apertura. Y aquí tenemos otra propiedad que es como el ángulo interior, que si se fijan aplica como un segundo brillo o un brillo con más intensidad en cierto ángulo. Ok, espero que se vea un poco en el video, si no déjenme incrementar la intensidad para que sea más notable o notorio. Si yo lo prendo, como que ilumina un poco más, ¿no? Esto es como para simular un efecto más como de lámpara. Antes no existía y se agradece que hayan agregado esta propiedad, pero bueno. Ok, entonces vamos a dejarlo como estaba. Tenemos el rango, que básicamente también es la distancia. Los mismos modos de renderizado y los mismos modos de sombra, que en este caso coinciden con la luz de tipo punto. Ok, y finalmente, para concluir con esta lección, vamos a ver la luz de tipo área, que esta nos va a ser muy útil para iluminar de forma indirecta, y es un truco pues bastante usado, ¿no? Para ciertas iluminaciones en interiores. Entonces voy a agregar el area light, vamos a arrastrarlo y a soltarlo aquí dentro de nuestra habitación. Voy a girarlo y aquí les voy a explicar brevemente cómo funciona. Esta luz únicamente es de tipo baked, ¿ok? En Unity HDRP sí tenemos el modo en tiempo real, pero aquí no, ¿ok? Entonces aquí solamente tenemos la opción en baked, por eso tenemos bloqueado esta otra opción. Y aquí tenemos unas propiedades que son un poco distintas. Por ejemplo, aquí tenemos la forma, que puede ser rectángulo o disco, ¿ok? El rectángulo disco pues es básicamente como que la lámpara o la base desde donde se va a proyectar la luz. Y este rayo en blanco es la dirección hacia donde se va a proyectar, pues estas luces son unidireccionales. Más abajo tenemos el color, filtro y temperatura, intensidad, multiplicador indirecto y rango. Ok, esto no importa mucho. Aquí simplemente en intensidad le voy a dar una intensidad de 4 para ver la diferencia. Y aquí tiene la opción para que proyecte o genere sombras. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, y para finalizar, es ir a Lighting. Vamos a construir por última vez la iluminación de la escena para ver el resultado final. Listo. Una vez que ha terminado, podemos ver cómo funciona este tipo de luz. Pues genera una especie como de área de iluminación. Y esto es muy útil porque si nosotros tenemos
pantallas o queremos agregar más iluminación. Por ejemplo, si esta escena fuera muy oscura y tenemos esta ventana con poca luz, podríamos agregar un area light y proyectar un poco más de luz hacia los interiores a través de las ventanas, que es como lo hice en un videojuego en el que trabajé. También podemos, como les digo, simular algunas pantallas o luces que son distintas a lo que sería una bombilla o una linterna. Ok, y hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, servido. No olviden dejar su like, suscríbanse y compartan para que este video llegue a más personas. Sin más por el momento me despido y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.